Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hacer un repaso, ¿sí? De lo que vimos en la clase pasada y vamos a adelantar un poco hasta concluir el tema. Al final del día de hoy va a quedar un trabajo práctico subido al aula para que lo comiencen a realizar para la clase que viene, ¿sí? Entonces, repasemos rápidamente lo que vimos la semana pasada, ¿sí? Que era un polígono, ¿sí? Se llamaba polígono, la definición de un polígono era una porción de un plano delimitado por una curva cerrada. Si la curva esta era convexa, generaba un polígono convexo, como es el caso de la izquierda. Si la curva era cóncava, ¿sí? Generaba un polígono cóncavo. Después habíamos visto, que los polígonos tienen ángulos internos y externos. Los ángulos externos se resultan de extender uno de sus lados, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos el ángulo externo del 4, ¿sí? Y el ángulo interno sería el que corresponde a el delimitado o formado por el lado DE de C, ¿sí? Este ángulo de adentro, que sumado los dos suman 180 grados. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante eso. Bien, acá habíamos visto también que el polígono podía ser regular. Es regular aquel polígono que tiene los lados y ángulos iguales, ¿sí? En estos dos ejemplos, el de la derecha sería un polígono regular y el de la izquierda sería un polígono no regular. Y después habíamos visto también que según el número de lados, será el nombre que adquiera el polígono, ¿sí? Por ejemplo, 8 octágono, 4 cuadrilátero, 3 lados triángulo y así, ¿sí? Luego habíamos visto el teorema 24, ¿sí? Que decía que la suma de los ángulos interiores de un polígono convexo es igual a tantas veces dos ángulos rectos como lados menos 2 tiene el polígono. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, que la suma de los ángulos internos, ángulo A, B, C, D, más todos los otros ángulos que haya, va a ser igual a 180 por el número de lado menos 2. ¿Sí? Luego habíamos visto que si el polígono es regular, esto significaba que tenía los ángulos y los lados iguales, para encontrar el ángulo interno bastará con dividir la suma de los ángulos esta que acabamos de ver en el polígono, en el teorema 24, en el número de lados, y ahí tendré el ángulo interno, que justamente es igual para cada, depende del número de lados, ¿sí? El teorema 25, ¿sí? Y hasta que habíamos visto la clase pasada, dice que la suma de los ángulos exteriores de todo polígono convexo es igual a 4 ángulos rectos. ¿Sí? Bien, y para encontrar, ahora vamos a empezar, esto sería como un tema nuevo. Así como encontramos el valor de los ángulos internos, ahora vamos a encontrar el valor de los ángulos externos. ¿Sí? Para un polígono regular, recordemos que es aquel que tiene los lados iguales y los ángulos iguales, ¿sí? Nosotros podríamos decir la suma de los ángulos externos sobre o dividido en el número de lados, ¿sí? Que justamente, fíjense acá, que la suma de los ángulos externos daba 4 ángulos rectos, en este ejemplo, ¿sí? Entonces acá el ángulo externo será 4 ángulos rectos sobre el número de lados. Bien, vamos al teorema 26. El teorema 26 dice, el número de diagonales que pueden trazarse desde un vértice es igual al número de lados menos 3. ¿Sí? Entonces tomemos cualquier polígono, como este que está acá en la figura, y veamos cuántas diagonales podemos trazar. ¿Sí? Desde un vértice puedo trazar una, dos, bueno, en este caso solamente dos. ¿Por qué? Porque la diagonal EA sería un lado del polígono, no una diagonal. Lo mismo sucede con el lado AB. ¿Sí? Entonces la hipótesis será ABC, un polígono de n lados. D, el número de diagonales desde un vértice. Lo que quiero probar, o la tesis, es que el número de diagonales es igual al número de lados menos 3.
Demostración. Si desde un vértice cualquiera, vamos acá a la A, se trazan todas las diagonales posibles, siempre habrá 3 vértices a los cuales no se pueden trazar diagonales. ¿Sí? ¿A cuáles serán que no se puede trazar diagonales? Y bueno, como vimos. Bien, entonces, como decíamos, desde cualquier vértice, ¿sí? Hay 3 diagonales que no se pueden trazar, ¿sí? La primera es desde el vértice desde el cual estoy trazando las diagonales, no voy a poder trazar una diagonal al mismo vértice. Y las otras dos son los vértices contiguos, ya que pertenecen al número, a los lados del polígono, ¿sí? Entonces sería, supongamos que estamos hablando del vértice A. Desde el vértice A no puedo trazar una diagonal al vértice A porque es del mismo punto, y lo que sería la diagonal AE es lado del polígono, lo mismo que AB, ¿sí? Por eso se resta 3. Y con eso queda demostrado el teorema. Bien, el teorema 27 dice: si n es el número de lados del polígono, el número total de diagonales D mayúscula que puede trazarse desde todos los vértices está dado por la fórmula D igual a el número de lados por n-3 sobre 2. ¿Sí? Hipótesis. Sea ABC un polígono de n lados y D el número total de diagonales. Lo que tengo que probar es que esto que acabamos de ver, ¿sí? Entonces, para demostrarlo, veamos. Desde un vértice pueden trazarse n-3 diagonales, como vimos en el teorema 26. Como hay n vértices, el número de diagonales total será n por n-3, ¿sí? Pero, como cada diagonal une 2 vértices, de esta manera hemos contado el doble de número de diagonales, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ven, vamos a explicar eso acá en este gráfico, ¿sí? Supongamos desde A yo puedo trazar la diagonal AD y la diagonal AC. Pero desde el vértice D también voy a marcar la DA. Entonces, cuando yo haga n por n-3, la voy a estar contando de alguna manera a esta diagonal 2 veces. Una si me paro desde el vértice A y otra si me paro desde el vértice D. Por lo tanto, tengo que dividir en 2, ¿sí? Con lo cual queda demostrado este teorema, ¿sí? Bien, teorema 28. Los polígonos son iguales si pueden descomponerse en igual número de triángulos respectivamente iguales y después dispuestos del mismo modo, ¿sí? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Primero, tengo dos polígonos que supongo son iguales. Serán iguales si puedo descomponerlos en 3 triángulos iguales que superpuestos, ¿sí? Que se pueden superponer y que son idénticos, ¿sí? Entonces, hipótesis. Dados dos polígonos ABCDE y A'B'C'D', ¿sí? Diremos que el triángulo ABC es igual al triángulo A'B'C', ¿sí? Sería ABC igual a la A'B'C', AC'D' igual al ACD y ADE igual a la prima de prima E', ¿sí? Tesis, los dos polígonos son iguales, ¿sí? Entonces, vamos a empezar la demostración diciendo: siendo respectivamente iguales los triángulos en los que han quedado descompuestos ambos polígonos, resulta el lado AB igual al lado A'B'. El B'C' es igual al lado BC y el CA es igual al C'A', ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque los triángulos son iguales, ¿sí? Entonces, si los triángulos son iguales, ¿sí? Que sería la hipótesis, los lados son iguales. Y además, los ángulos también son iguales, ¿sí? ¿Por qué? Por oponerse a lados iguales en triángulos iguales, ¿sí? Entonces, el ángulo B',
que se encuentra entre el lado A'B' y B'C' será igual al ángulo que está entre los lados AB y BC, ¿sí? Y por último, el ángulo A es igual al ángulo A' y el C es igual a C'. ¿Por qué? Por sumas de ángulos respectivamente iguales, ¿sí? De esta manera podemos decir que los dos polígonos son iguales, por tener los lados y los ángulos respectivamente iguales, ¿sí? Bien. Ahora, para concluir el tema de polígonos, ¿sí? Faltan ver algunas cosas, pero yo creo que hasta acá está bueno para hacer un parate, ¿sí? Y poder realizar estos ejercicios, ¿sí? Me gustaría que realicen estos ejercicios y me los envíen ahora al terminar, o sea, vean la clase. La idea es que el jueves puedan enviarme estos problemas resueltos para que, bueno, para que vayamos avanzando y para que vayamos viendo, ¿sí? No son problemas difíciles, ¿sí? Solamente son para que apliquen esto que acabamos de ver en la clase de polígonos, ¿sí? Por ejemplo, el punto 1 dice, hallar la suma de los ángulos interiores de un cuadrado. Entonces, tendré que ir para atrás y ver que un cuadrado en un cuadrado es un polígono regular, por lo tanto, puedo utilizar el teorema, ¿sí? El teorema de polígonos regulares, ¿sí? Y encontrar que la suma de los ángulos internos es igual a, ¿dónde estamos? Acá, ángulos internos, la suma es 180 por n menos 2. De tal manera que haré 180, ¿sí? No puedo dibujar acá porque no estoy en el Zoom claramente, pero sería 180 por n, que en este caso es 4 porque es un cuadrado, menos 2. ¿Sí? O sea que me quedaría 180 por 2, que es 360. Acá en rojo están las respuestas para que puedan corroborar si hicieron bien o hicieron mal, pero igual eso lo vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Así que bueno, espero que estén bien. Les dejo este trabajo práctico y nos vemos el jueves de la otra semana, ¿sí? Saludos, muchas gracias.